Welcome to my channel. Estoy de pie frente a la puerta de la casa de mi hijo, con las manos paralizadas alrededor de las llaves del coche, y puedo escuchar cada palabra que sale de esa sala. La voz de Claudia, mi nuera, atraviesa la madera como un cuchillo. Ojalá la vieja se salga en una curva con esta tormenta. Así la casa de playa se queda para nosotros y ya no tenemos que esperar más. Y entonces escucho la risa de Lucas, mi hijo, mi único hijo, riéndose ante la posibilidad de que yo muera esta noche. Siento cómo el aire se me escapa de los pulmones, pero no emito ningún sonido. No toco el timbre, no grito, simplemente doy un paso atrás, luego otro y otro más, hasta que mis pies encuentran el camino de regreso al coche. Los regalos se quedan en el asiento trasero. 80,000 pesos mexicanos en participaciones de mis empresas, envueltos en papel dorado que ahora me resulta obsceno. La tormenta sigue rugiendo afuera, pero ya no me importa. Conduzco durante 6 horas de regreso, llorando en silencio, mientras los limpiaparabrisas luchan contra la lluvia. Y en ese momento me hago una promesa. Un mes después, no quedará ni rastro de su vida perfecta. Mi nombre es Yolanda. Tengo 63 años. Soy dueña de 3 empresas de importación textil que fundé desde cero hace 35 años. Todas las mañanas me despierto a las 5:30. Preparo café en la prensa italiana que compré en Milán hace 15 años y me siento en la terraza de mi casa para ver el amanecer sobre el océano. He vivido sola durante 8 años desde que quedé viuda. Mi esposo, Ernesto, murió de un infarto masivo un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las hortensias blancas que tanto amaba. No hubo tiempo para despedidas. No hubo últimas palabras, solo el silencio brutal de un corazón que dejó de latir. Lucas tenía 27 años entonces. Lloró en el funeral, pero 3 meses después ya me preguntaba cuándo iba a vender la casa, cuánto había dejado su padre, si las empresas ahora eran únicamente mías. Yo lo justifiqué. Pensé que era duelo. Pensé que era su manera de procesar la pérdida. Qué estúpida fui. Pero mi historia con el abandono empezó mucho antes. Cuando yo tenía 12 años, mi madre se fue de la casa sin explicación. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «Ya no puedo más». Eso fue todo. Mi padre se volvió un hombre silencioso que tomaba whisky todas las noches frente a un televisor apagado. Yo aprendí a cocinar, a limpiar, a sobrevivir. Aprendí que la gente se va. Aprendí que no se puede confiar en nadie para que se quede. Y aprendí, sobre todo, a no necesitar a nadie. Por eso construí mi propio imperio. Por eso me convertí en alguien que nunca dependería de nadie más. Pero con Lucas era diferente. Era mi hijo, mi sangre. Yo creí que eso significaba algo. Creí que el amor de una madre era irrompible, incluso cuando venía solo de un lado. Los primeros años fueron perfectos. Lucas era un niño dulce y cariñoso, que me abrazaba antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Su padre lo adoraba. Jugaban fútbol los sábados por la mañana. Construían cosas juntos en el garaje. Éramos una familia de verdad. O eso era lo que yo creía. Después de la muerte de Ernesto, todo cambió lentamente. Como cuando una planta se marchita sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Lucas empezó a alejarse. Cancelaba cenas. No contestaba las llamadas. Siempre tenía pretextos. Yo me decía que era normal, que era un hombre adulto construyendo su propia vida. Pero, muy en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba roto. Y aún así, seguí dando. Seguí siendo la madre que lo resuelve todo, que lo paga todo, que lo perdona todo. Conoció a Claudia hace 4 años en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en el departamento de eventos del hotel. Era bonita, segura de sí misma, con esa sonrisa que parece genuina hasta que aprendes a ver lo que hay detrás. La primera vez que la vi, algo se me retorció en el estómago. Una intuición, pero la ignoré. Lucas parecía feliz, parecía enamorado, y yo solo quería verlo feliz. En la cena de presentación, Claudia me preguntó por mis empresas con un interés que me pareció halagador. Quería saber cómo había empezado, cuántos empleados tenía, si yo era dueña de propiedades. Respondí con orgullo, creyendo que por fin tenía una nuera que valoraba el trabajo duro. Qué ingenua, qué terriblemente ingenua.
La boda fue íntima. Fue en la casa de playa que tengo en la costa de Veracruz. Claudia insistió en que fuera ahí. Dijo que era el lugar más hermoso que había visto en su vida, que soñaba con casarse frente al mar. Yo pagué todo. Claro, el banquete, las flores, el fotógrafo, la música. En total, 440,000 pesos mexicanos. Lucas ni siquiera me dio las gracias. Claudia sí, pero ahora recuerdo cómo sus ojos recorrían cada rincón de esa casa, como si estuviera calculando su valor. Después de la boda, comenzaron las visitas frecuentes, siempre con algún pretexto. Querían pasar el fin de semana. Necesitaban descansar del estrés de la ciudad. Extrañaban el sonido de las olas. Yo me sentía feliz de tenerlos cerca. Yo les preparaba sus comidas favoritas, les lavaba las sábanas, me aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Me convertí en la anfitriona de mi propia casa, y ellos se volvieron los huéspedes permanentes que nunca terminaban de irse. Luego empezaron los favores, pequeños al principio. Claudia me pidió que le prestara dinero para un curso de marketing digital, 60,000 pesos que nunca me devolvió. Lucas necesitaba ayuda para el enganche de un coche nuevo, porque el suyo se había descompuesto. 160,000 pesos que me pagaría en cuanto cerrara un trato. El trato nunca se cerró. Luego vino el departamento. Vivían en un lugar modesto en el centro, pero Claudia se quejaba constantemente del ruido, de los vecinos, de que no había suficiente espacio. Un día, durante una comida en mi casa, soltó el comentario como si nada. Yolanda, vi un departamento precioso en una zona residencial. Es perfecto para nosotros, pero la renta está un poco alta, 300,000 pesos al año. Si tan solo pudiéramos pagarlo, me miró con esos ojos de cachorrito abandonado. Y yo, como la tonta que era, dije que sí, que pagaría la renta del primer año solo para ayudarlos a acomodarse. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Cada vez que mencionaba que quizá ya era hora de que ellos se hicieran cargo, Lucas me decía que estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, que solo necesitaba unos meses más. Y yo cedía. Yo siempre cedía. La madre de Claudia apareció en escena en el segundo año del matrimonio. Sandra, una mujer de 50 años, con una sonrisa tan falsa como un billete de 3 pesos, llegó con 2 maletas y la promesa de quedarse solo unas semanas mientras encontraba trabajo en la ciudad. Las semanas se convirtieron en meses. Vivió en mi casa de playa sin pagar nada. Comía de mi refrigerador, usaba mis servicios y cada vez que yo iba, encontraba la casa hecha un desastre. Toallas húmedas sobre el sillón, platos sucios en el fregadero, botellas vacías de vino en la terraza. Cuando le mencioné con suavidad a Claudia que quizá su mamá podría ayudar con la limpieza, me miró como si la hubiera insultado. Yolanda, mi mamá está pasando por un momento muy duro. Se acaba de divorciar. Necesita apoyo, no críticas. Y yo, una vez más, me callé. Me tragué la incomodidad y dejé que una extraña se adueñara del espacio que yo había construido con mis propias manos. Pero lo que de verdad debió alertarme fueron las preguntas. Claudia empezó a hacerlas con más frecuencia, siempre con ese tono casual que fingía inocencia. Yolanda, ¿la casa de playa está a tu nombre o también estaba a nombre de Ernesto? Tú ya tienes testamento. Es importante. Ya sabes, a tu edad uno nunca sabe. ¿Las empresas están registradas solo a tu nombre? ¿O Lucas tiene alguna parte? Yo respondía con honestidad, sin pensar que cada palabra era información que ella iba guardando, archivando, convirtiendo en estrategia. Un día, mientras tomábamos café en mi terraza, sacó el tema de los beneficiarios. Es que una amiga mía acaba de perder a su mamá y resultó que no tenía a nadie designado como beneficiario en sus cuentas bancarias. Fue un caos legal. Tú debes tener todo eso en orden, ¿verdad? Me habló de fideicomisos, de herencias, de lo fácil que era todo si estaba bien estructurado. Incluso me recomendó a un abogado, un amigo de un amigo, que podía ayudarme a organizar mis asuntos. Yo rechacé con cortesía, diciéndole que ya tenía a Arturo, mi abogado de confianza, desde hacía 20 años. Vi un destello de irritación en sus ojos, pero lo recuperó rápido con una sonrisa. Pasaron los meses y yo seguí dando. Pagué la reparación del coche de Lucas cuando se volvió a descomponer. 100,000 pesos.
Les financié un viaje de aniversario a Cancún, porque se lo merecían después de tanto estrés, 140,000 pesos. Cuando Claudia quiso remodelar la cocina del departamento que yo pagaba, acepté cubrir los gastos. 240,000 pesos en gabinetes nuevos, electrodomésticos de acero inoxidable y una isla de granito que había visto en una revista. Cada vez que firmaba un cheque, sentía una pequeña punzada de incomodidad, pero la sofocaba con justificaciones. Eran mi familia. Lucas era mi único hijo. Esto era lo que hacían las madres, ¿no? Cuidaban, proveían, se sacrificaban. Y si a veces yo me sentía más como un cajero automático que como una madre, bueno, quizá eso era solo mi inseguridad hablando. El verdadero momento de alarma llegó hace 6 meses. Estábamos cenando en un restaurante elegante del centro, celebrando el cumpleaños de Lucas, 35 años. Yo había reservado la mesa con semanas de anticipación. Había elegido el vino que a él le gustaba y había llevado un regalo caro, un reloj suizo que lo había visto admirar en una vitrina meses atrás, 80,000 pesos mexicanos. Durante la cena, Claudia mencionó como si nada que habían estado viendo casas para comprar. Ya es momento de tener algo propio. Ya sabes, no podemos rentar para siempre. Lucas asintió, mirándome con expectativa. Entonces ella continuó. Vimos una muy bonita al norte. 4 recámaras, jardín grande, cerca de buenas escuelas para cuando tengamos hijos. Cuesta 7 millones de pesos. Pensamos que quizá podrías ayudarnos con el enganche. Solo 2 millones de pesos. Te los pagaríamos poco a poco. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Lucas ni siquiera me miró a los ojos. Seguía cortando su filete como si la conversación fuera sobre el clima. Algo dentro de mí se resistió por primera vez en años. 2 millones de pesos. Es mucho dinero, dije en voz baja. Claudia se rió. Esa risa que suena alegre, pero tiene filo. Yolanda, para ti eso no es nada. Tienes 3 empresas exitosas, propiedades, inversiones. Eres rica, y Lucas es tu único hijo. Algún día todo eso va a ser de él de todos modos, ¿no? ¿Por qué no ayudarlo ahora, cuando de verdad lo necesita? La lógica era impecable, pero algo en mi estómago se retorció. Esa noche no dije que sí. Les dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas. Vi cómo la sonrisa de Claudia se congelaba apenas, vi cómo cruzaba una mirada con Lucas, pero no insistieron. Todavía no. Sabían esperar. Sabían que, al final, yo cedería como siempre. Las semanas siguientes fueron extrañas. Lucas me llamaba más seguido de lo normal, pero las conversaciones se sentían forzadas, como si siguiera un guión. Me preguntaba por mi salud, si me sentía bien, si había ido al doctor recientemente. Es que ya estás en una edad en la que tienes que cuidarte, mamá decía, con una preocupación que sonaba ensayada. Claudia empezó a mandarme artículos sobre planeación patrimonial, sobre la importancia de tener todos los documentos en orden. Un día recibí un correo suyo con el asunto. Para tu tranquilidad. Dentro venían enlaces a servicios legales especializados en testamentos y fideicomisos. El mensaje decía: Yolanda, sé que es un tema incómodo, pero es importante. Lucas y yo queremos asegurarnos de que estés protegida y de que tus deseos sean respetados cuando, bueno, ya sabes, es por tu propio bien. Leí ese correo 3 veces, tratando de encontrar preocupación genuina entre líneas. No la encontré, solo vi cálculo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Observar. Observar de verdad, en lugar de aceptar cada palabra, cada gesto, cada petición tal como venía. Empecé a fijarme en los detalles que llevaba años ignorando, y lo que vi me heló la sangre. Durante una visita a mi casa de playa, encontré a Claudia tomando fotografías de cada habitación con su celular. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que quería capturar lo bonito del lugar para enseñárselo a unas amigas. Pero yo había visto el ángulo de sus tomas. No eran fotos estéticas, eran fotos de inventario. Estaba fotografiando los cuadros de las paredes, los muebles antiguos, la vajilla de porcelana que yo había heredado de mi abuela. Estaba catalogando mis pertenencias como si ya fueran suyas. Esa noche, mientras ella y Lucas dormían en el cuarto de visitas, entré en silencio a la sala y revisé su teléfono, que había dejado cargando sobre la mesa. Sé que fue una invasión a su privacidad, pero algo dentro de mí me estaba gritando que lo hiciera.
Encontré una carpeta titulada Casa de Playa y Briega. Dentro había más de 200 fotografías, cada rincón, cada objeto de valor, cada detalle arquitectónico. Y lo peor de todo, había notas. Notas sobre el valor estimado de los muebles, sobre cuánto podría valer la propiedad en el mercado actual, sobre qué cosas se podían vender de inmediato y cuáles convenía conservar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y regresé a mi habitación. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido de las olas, preguntándome en qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como su futura herencia. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada abrazo que ahora se sentía contaminado por una agenda oculta. ¿Cuántas de sus sonrisas habían sido genuinas? ¿Cuántas veces me dijo, te quiero, mientras en su cabeza calculaba cuánto tiempo más tendría que esperar? La náusea me subió por la garganta. Me levanté, fui al baño y vomité. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer de 63 años que había sido tan tonta, tan desesperada por amor, que se había permitido ser usada como un banco con piernas. Pero no dije nada. Todavía no. Una parte de mí quería estar equivocada. Quería creer que había una explicación inocente, que mi paranoia me estaba jugando una mala pasada. Así que seguí con mi vida. Pero ahora con los ojos bien abiertos y las señales seguían apareciendo, una tras otra, como piezas de un rompecabezas macabro. Lucas mencionó casualmente en una llamada que había estado investigando impuestos de herencias. Es brutal, mamá. Te quitan casi la mitad de todo si no lo estructuras bien. Deberías hablar con un especialista. Claudia empezó a preguntarme por mis pólizas de seguro de vida. ¿Tienes seguro? ¿De cuánto? Es importante saberlo, Yolanda, por si te pasa algo. Tenemos que saber qué pasos seguir. Cada pregunta era una pequeña puñalada, un recordatorio de que, para ellos, yo valía más muerta que viva. Un domingo por la tarde, mientras comíamos en mi casa, Sandra, la madre de Claudia, que seguía viviendo gratis en mi propiedad de playa, hizo un comentario que me dejó paralizada. Estábamos hablando de una conocida que había fallecido recientemente, y ella dijo, pobrecita. Pero por lo menos sus hijos quedaron bien. Les dejó 2 casas y una buena cantidad de dinero. Eso sí es ser buena madre. Asegurarse de que los hijos no sufran cuando una ya no está. Me miró directamente mientras lo decía, con una sonrisa que fingía ser cálida, pero que ahora yo podía ver por lo que realmente era. Una presión velada. Lucas asintió con entusiasmo. Es verdad, es lo más importante. Dejar todo bien arreglado para la familia. Claudia me tomó la mano, apretándola suavemente. Eres una buena madre, Yolanda. Sé que cuando llegue el momento, habrás pensado en Lucas. Es tu único hijo. Al final, todo lo que has construido debería ser para él. Sentí que la habitación se encogía, que el aire se volvía denso. Me excusé diciendo que me dolía la cabeza y me fui a mi cuarto. Los escuché reír abajo. Escuché el tintinear de las copas de vino que yo había pagado, en la casa que yo había comprado, comiendo la comida que yo había preparado. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Llamé a Arturo, mi abogado, y le pedí que fuera a mi casa al día siguiente. Cuando llegó, le conté todo. Las preguntas constantes, las fotografías, los comentarios sobre herencias y testamentos, la presión sutil pero permanente. Arturo me escuchó con expresión seria, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Yolanda, lo que me estás describiendo suena a una estrategia muy calculada. He visto casos así antes. Personas que se acercan a adultos mayores con recursos, se ganan su confianza, se vuelven indispensables y esperan el momento oportuno. Le pregunté qué debía hacer por ahora. Nada drástico, pero tenemos que proteger tus bienes. Vamos a revisar tu testamento. Vamos a crear estructuras legales que impidan que alguien te manipule o te presione. Y, sobre todo, no firmes nada. No hagas promesas. No transfieras propiedades sin consultarme primero. Asentí, sintiendo por primera vez en meses que estaba recuperando algo de control. Pasaron las semanas y yo seguí actuando con normalidad. Pero cada interacción con Lucas y Claudia era ahora un ejercicio de actuación.
Sonreía cuando ellos sonreían. Asentía cuando hablaban de sus planes a futuro. Evitaba cualquier conversación sobre dinero o propiedades, pero por dentro, algo se había roto de manera irreparable. Miraba a mi hijo, y ya no veía al niño que había criado, al joven que abracé cuando murió su padre. Veía a un extraño que había aprendido a manipular mi amor, a usar mi necesidad de familia como un arma contra mí. Y dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido antes, más que la muerte de mi esposo, más que el abandono de mi madre, porque esta era una traición elegida, calculada, sostenida durante años. Entonces llegó la invitación. Lucas me llamó un miércoles por la tarde con esa voz alegre que ahora reconocía como falsa. «Mamá, vamos a hacer una pequeña celebración este sábado por mi cumpleaños. Nada grande, solo Claudia, su familia y yo. Pensamos que estaría bonito que vinieras. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Mi cumpleaños había sido el mes anterior. Lo había olvidado. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero yo tenía que estar presente en el suyo. Por supuesto, le dije que iría, que me encantaría celebrar con ellos. Perfecto. Mamá, te esperamos a las 7 de la noche y no traigas nada, ¿sí? Tu presencia es suficiente. Esa última frase me dio ganas de reír. Mi presencia nunca había sido suficiente. Lo que querían era mi dinero, mis propiedades, mi muerte a tiempo. Pero decidí que llevaría algo especial. Pasé los días siguientes preparando todo con Arturo. 80,000 pesos mexicanos en participaciones de mis empresas, papeles que parecían oficiales, documentos que en realidad no transferían nada, pero que se veían impresionantes. Los envolví con cuidado en papel dorado, con un gran moño plateado. Parecían el regalo de alguien que por fin había cedido, que había decidido empezar a repartir su fortuna en vida. Era el cebo perfecto. El día de la celebración amaneció gris, con nubes oscuras anunciando tormenta. A las 3 de la tarde empezó a llover. A las 4, la lluvia se convirtió en un aguacero. El pronóstico decía que sería la tormenta más fuerte de la temporada. Perfecto, pensé. Absolutamente perfecto. Me vestí con cuidado. Elegí un suéter color crema y pantalones oscuros. Me recogí el cabello, me miré al espejo y practiqué mi sonrisa. La sonrisa de la madre ingenua que no sospecha nada. Salió perfecta. Me subí al coche con los regalos en el asiento trasero y comencé el viaje hacia el departamento de mi hijo, en la Ciudad de México, que en condiciones normales tomaba 6 horas. Con esa tormenta, probablemente serían 7 u 8, pero no me importaba. Tenía que hacerlo. Tenía que saber con certeza si todo lo que sospechaba era verdad o si mi mente me estaba traicionando. Conduje despacio, con cuidado, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una furia casi sobrenatural. Los truenos retumbaban sobre mi cabeza. Varios coches estaban detenidos en la orilla, con las luces intermitentes encendidas, esperando a que pasara lo peor de la tormenta. Pero seguí avanzando, kilómetro tras kilómetro, hora tras hora, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndome en los oídos. Llegué a las 9 de la noche, 2 horas tarde. La tormenta no había cedido en absoluto. Las calles estaban inundadas, los árboles se doblaban peligrosamente con el viento, y yo estaba empapada solo por el trayecto entre el estacionamiento y la entrada del edificio. Subí las escaleras hasta el 3er piso, donde vivían, cargando los regalos envueltos que ahora pesaban como piedras en mis brazos. Cada escalón me acercaba a una verdad que una parte de mí todavía no quería enfrentar. Cuando llegué frente a su puerta, escuché voces adentro, risas, música suave de fondo. Levanté la mano para tocar el timbre, pero algo me detuvo. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido a tirar la basura y hubiera olvidado cerrarla bien. Y a través de esa rendija estrecha, escuché la voz de Claudia con una claridad que me heló hasta los huesos. De verdad, ojalá la vieja se salga en una curva con esta tormenta. Sería lo mejor que nos podría pasar. Hubo un breve silencio y luego otra voz, la de Sandra, su madre. Claudia, no digas esas cosas. Pero lo dijo riéndose, sin el menor rastro de reproche real. Entonces escuché a Lucas. Mi hijo, mi único hijo. Mi amor tiene razón, cariño. No deberías decir eso. Y por un segundo,
Un segundo muy breve. Mi corazón quiso creer que me estaba defendiendo, pero luego continuó. Tienes que ser más discreta. Pero sí, la verdad sería conveniente. Así la casa de playa se queda para nosotros sin tener que esperar quién sabe cuántos años más. La vieja está sana. Podría vivir otros 20 años, y yo no pienso esperar hasta los 50 para empezar a disfrutar lo que me pertenece. Risas, risas genuinas, alegres, conspiradoras. Como si acabaran de compartir un chiste privado, Claudia siguió hablando, y su voz tenía ese tono cómplice que la gente usa cuando cree que nadie más está escuchando. Ayer estuve calculando. Solo la casa de playa vale como 24 millones de pesos. Las 3 empresas, si las vendemos bien, nos pueden dar otros 60 millones fácilmente. Las propiedades de inversión que tiene, otros 16 millones. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos, dijo Lucas, y ella los tiene ahí guardados, siendo una tacaña que nos hace rogar por cada peso. Escuché el sonido de una copa chocando con otra. Un brindis por la herencia que viene, dijo Sandra. Por Yolanda, y su generosidad póstuma, añadió Lucas. Y las 3 voces se unieron en una carcajada que me atravesó como un cuchillo oxidado, pero no habían terminado. Claudia siguió hablando, y cada palabra era peor que la anterior. Lo mejor es que la idiota cree que la queremos. Deberías haber visto su cara cuando le pedí que pagara la remodelación de la cocina. Estaba tan feliz de poder ayudar, tan agradecida de que la incluyéramos en nuestras vidas. Es patético, una vieja rica y sola que compra amor porque nadie la quiere por quien es. Lucas se rió. Siempre ha sido así. Desde que murió mi papá, se volvió desesperada. Al principio me llamaba todos los días, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Era sofocante, pero tú me enseñaste a usar eso a nuestro favor, amor, a hacer que su necesidad trabajara para nosotros. Claro, respondió Claudia con orgullo. La soledad es una herramienta muy poderosa, y ella está tan sola, tan necesitada de sentirse importante en la vida de alguien, que haría cualquier cosa por mantener nuestra atención. Entonces intervino Sandra. ¿Y qué pasa si se da cuenta? ¿Si empieza a sospechar? Hubo una pausa. Luego Lucas habló con una seguridad que me destruyó. No se va a dar cuenta. Es demasiado tonta, demasiado emocional. Además, ya le hice creer que me interesan las empresas, que quiero aprender el negocio para eventualmente dirigirlo. Se tragó esa mentira completa. Cree que por fin estoy madurando, que me estoy interesando en su legado. No sabe que lo único que me interesa es venderlo todo en cuanto firme los papeles de transferencia, añadió Claudia. Y lo del testamento ya casi está listo. La he estado presionando de manera sutil. Hace 2 semanas volví a mencionar al abogado que conozco, el que podría ayudarla a organizar todo. Esta vez se mostró más receptiva. Creo que va a ceder pronto. Perfecto, dijo Lucas. Mientras más rápido tengamos todo en orden legal, mejor. Porque, honestamente, ya estoy cansado de fingir que me importa. Estoy cansado de las cenas aburridas, de escuchar sus historias repetidas, de tener que actuar como el hijo devoto. Cuando todo esto termine, voy a bloquear su número y no voy a tener que verla nunca más. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. El retumbar de los truenos afuera se convirtió en silencio. Solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón, lentos y pesados, como si cada uno costara un esfuerzo monumental. Las manos me empezaron a temblar. Los regalos se me resbalaron de los brazos y cayeron al suelo con un golpe seco. Pero adentro, nadie pareció escucharlo entre la música y sus propias voces. Me quedé ahí, frente a esa puerta entreabierta, incapaz de moverme, incapaz de procesar por completo lo que acababa de oír. Esto no era una sospecha, no era paranoia, era real, y era peor de lo que había imaginado. No solo querían mi dinero, me odiaban, me despreciaban, habían convertido mi amor en un juego, mi necesidad de familia en una estrategia de negocios. Sandra volvió a hablar. ¿Y las llaves de la casa de playa? Ya tienes copias, ¿no? Sí, respondió Claudia. Las hice hace meses. Cuando se muera, podemos entrar de inmediato y sacar todo lo de valor antes de que empiecen los trámites legales. Los cuadros, las joyas que guarda en esa caja fuerte ridícula que cree que nadie sabe que existe. Todo. ¿Sabes la combinación?, preguntó Lucas. Todavía no, pero la voy a conseguir.
Ya la he visto teclearla 2 veces. Es solo cuestión de poner atención. Risas otra vez. Risas celebrando mi futura muerte, planeando el saqueo de mi vida como si fuera botín de guerra. Lo único que me molesta, dijo Lucas, es que no podamos acelerar el proceso. Tenemos que esperar a que la naturaleza siga su curso. Bueno, dijo Claudia con un tono juguetón. Hay formas de ayudar a la naturaleza. El estrés, por ejemplo. Si la presionamos lo suficiente, si la mantenemos ansiosa y preocupada, su salud podría deteriorarse más rápido. Diabólico, dijo Lucas, pero sonaba complacido. Por eso te amo. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de moverme. Mis piernas simplemente empezaron a retroceder. Un paso, luego otro, alejándome de esa puerta, de esas voces, de esa realidad que acababa de destruir lo poco que quedaba de mi corazón. Bajé las escaleras como en trance. Salí del edificio y crucé el estacionamiento bajo la lluvia torrencial. El agua me empapó por completo, pero no lo sentí. No sentía nada, salvo un enorme vacío negro que se extendía dentro de mí como un abismo sin fondo. Llegué al coche, me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí, mirando cómo la lluvia golpeaba el parabrisas. Los regalos seguían en el asiento trasero, 80,000 pesos mexicanos en participaciones, envueltos en papel dorado y ahora convertidos en evidencia de mi propia ingenuidad. Giré la llave, encendí el motor y comencé el viaje de regreso. 6 horas otra vez, 6 horas manejando en medio de la peor tormenta del año. Pero ya no me importaba si el coche derrapaba, si me salía del camino, si un árbol caía sobre la carretera. Una parte de mí deseaba que algo así ocurriera. Sería más fácil que enfrentar el resto de mi vida, sabiendo lo que ahora sabía, pero sobreviví. Llegué a casa a las 4 de la mañana, completamente exhausta, empapada hasta los huesos, temblando no solo de frío, sino de algo mucho más profundo. Me quité la ropa mojada, me metí a la ducha y dejé que el agua caliente corriera sobre mí mientras lloraba. Lloré por el hijo que había perdido, o quizá por el hijo que nunca tuve realmente. Lloré por los años desperdiciados, por el dinero regalado, por el amor entregado sin ser correspondido. Lloré por la mujer tonta que había sido, que había confundido manipulación con cariño, que había estado tan desesperada por no estar sola que se había dejado usar de la forma más vil. Cuando salí de la ducha, me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, hinchados. Tenía 63 años y parecía de 80, pero había algo distinto en mi mirada, algo duro, algo frío, algo que no había estado ahí antes. Me sequé el cabello, me puse la pijama y en lugar de irme a dormir, bajé a mi oficina. Eran las 5 de la mañana de un domingo. Dormir era lo último en lo que pensaba. Encendí la computadora y empecé a hacer algo que debía haber hecho años atrás. Revisar cada transacción, cada pago, cada regalo, cada préstamo que le había dado a Lucas y a Claudia desde que se conocieron. Abrí hojas de cálculo, revisé estados de cuenta, busqué recibos y con cada número que sumaba, con cada cantidad que anotaba, sentía cómo la rabia iba reemplazando al dolor. 900,000 pesos en rentas pagadas durante 3 años, 160,000 pesos para el coche, 240,000 pesos para la cocina, 440,000 pesos para la boda, 60,000 pesos para el curso de Claudia, 140,000 pesos para el viaje a Cancún, 100,000 pesos en reparaciones del coche, 80,000 pesos por el reloj, 70,000 pesos en cenas y regalos menores, 24,000 pesos en servicios de la casa de playa que Sandra consumía, otros 300,000 pesos en pequeños préstamos que nunca fueron devueltos. En total, 2,550,000 pesos mexicanos en 4 años, más de 600,000 pesos al año. Y eso, sin contar el uso de mis propiedades, los gastos de mantenimiento, los servicios, la comida. Si sumaba todo, había gastado fácilmente más de 3 millones de pesos en ellos. Imprimí cada documento, cada registro, cada comprobante. Los organicé en una carpeta manila gruesa que coloqué en el centro de mi escritorio. Luego abrí mi cuaderno personal, ese donde escribo mis pensamientos importantes, y empecé a hacer una lista. No una lista emocional, no un desahogo de sentimientos heridos, una lista práctica, fría, estratégica.
Una lista de cada cosa que debía cancelar, cada lazo que debía cortar, cada puerta que debía cerrar. Escribí con letra clara y firme, sin dudas, sin temblores en la mano. 1. Cancelar de inmediato el pago de la renta del departamento. 2. Retirar a Lucas como beneficiario de mis cuentas bancarias y pólizas de seguro. 3. Remover a Lucas de cualquier puesto dentro de mis empresas, incluido el cargo de asesor que le había dado 6 meses atrás. 4. Cambiar todas las cerraduras de la casa de playa. 5. Desalojar a Sandra de mi propiedad mediante notificación legal. 6. Cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que le había dado a Lucas. 7. Transferir la casa de playa a un fideicomiso irrevocable que ni siquiera yo pudiera deshacer. 8. Modificar mi testamento, eliminando a Lucas como heredero principal y distribuyendo mis bienes de forma que solo recibiera el mínimo legal. La lista siguió creciendo. Cada punto era una acción concreta, medible, irreversible. No había espacio para la emoción, no había espacio para el arrepentimiento. Esto era un procedimiento quirúrgico. Estaba extirpando el cáncer de mi vida con precisión clínica. Cuando terminé, eran las 7 de la mañana. Preparé café, me senté en la terraza, a pesar del frío que había dejado la tormenta, y esperé a que fueran las 8 en punto para llamar a Arturo. Sabía que revisaba el correo los domingos por la mañana. Le envié un mensaje. «Emergencia. Necesito verte hoy». Respondió 10 minutos después. «Es urgente. Voy para allá a las 10». Esas 2 horas de espera fueron las más largas de mi vida. Revisé mi lista una y otra vez, comprobando que no faltara nada, que no hubiera dejado ninguna puerta abierta por la que pudieran seguir entrando a mi vida. Mi teléfono sonó 3 veces. Las 3 veces era Lucas. No contesté. Dejó mensajes de voz. Los escuché en altavoz con una taza de café en la mano, analizando cada palabra como un científico estudia una muestra. «Mamá, ¿dónde estás? Te esperamos anoche. Claudia hizo tu postre favorito. Estamos llamando a tu casa y no contestas. Estamos preocupados». La mentira era tan evidente ahora que me dieron ganas de reír. El segundo mensaje llegó media hora después. «Mamá, en serio», contesta. «Nos preocupa que hayas manejado con esa tormenta. Por favor, dinos que estás bien». El tercero llegó una hora más tarde, y esta vez había irritación en su voz. «Mamá, esto ya no es gracioso», contesta el teléfono. «No sé qué juego estás jugando, pero necesito saber que estás bien». «¿Juego? Qué palabra tan interesante». Durante 4 años ellos habían jugado conmigo, y yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Ahora, por fin, había aprendido las reglas, y estaba a punto de voltear el tablero por completo. Arturo llegó puntualmente a las 10 en punto. Lo dejé pasar, le serví café y le conté todo. Cada palabra que había escuchado frente a esa puerta, cada plan macabro, cada desprecio, cada cálculo, cada celebración anticipada de mi muerte. Hablé durante 40 minutos sin detenerme, con voz firme, sin llorar. Arturo escuchó sin interrumpirme, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, procesando. Luego habló. «Yolanda, esto es grave. No solo moralmente, sino legalmente. Lo que describes podría constituir influencia indebida. Y si hubieran logrado que cambiaras tu testamento bajo presión, podríamos haber alegado coacción. Pero lo más importante ahora es protegerte». Asentí. «Por eso te llamé. Necesito ejecutar esta lista». Le pasé el cuaderno. La leyó con atención, asintiendo en cada punto. «Podemos hacer todo esto», dijo al final. «Pero tenemos que ser estratégicos. Si actuamos demasiado rápido, podrían asustarse e intentar alguna maniobra desesperada. Si actuamos demasiado lento, les damos tiempo para planear una respuesta. Propongo lo siguiente. Hoy redactamos los nuevos documentos. Mañana, a primera hora, yo mismo me encargo de las notificaciones legales. Cancelamos los pagos para que queden efectivos al final de este mes, en 3 días. Eso les dará tiempo suficiente para darse cuenta de que algo cambió, pero no para reaccionar con eficacia». «¿Y las cerraduras?», pregunté. «Un cerrajero puede ir mañana mismo a la casa de playa. También te sugiero instalar cámaras de seguridad», añadió.
porque si Claudia tiene copias de las llaves, podría intentar entrar antes de darse cuenta de que ya no funcionan. Asentí. Todo tenía sentido. Era lógico, racional, perfecto. Trabajamos durante horas, Arturo con su computadora portátil y yo con acceso a todos mis documentos financieros y legales. Redactamos un nuevo testamento en el que Lucas recibía exactamente lo que la ley exigía, el mínimo, una cantidad simbólica para evitar impugnaciones. El resto lo distribuí entre organizaciones que ayudaban a mujeres mayores víctimas de abuso financiero. La ironía no pasó desapercibida para mí. Creamos un fideicomiso irrevocable para la casa de playa, nombrando a esas mismas organizaciones como beneficiarias. Firmé autorizaciones para cancelar todos los servicios y pagos automáticos relacionados con Lucas. Redactamos una carta formal retirándolo de cualquier cargo dentro de mis empresas. Preparamos una notificación de desalojo para Sandra, dándole 30 días para abandonar la propiedad, más de lo que exigía la ley. Pero Arturo insistió en que era lo más prudente para evitar problemas legales. Cuando terminamos, eran las 4 de la tarde. Había firmado más documentos ese día que en todo el año anterior, pero cada firma se sentía como recuperar una parte de mí. «Hay algo más», dijo Arturo antes de irse. «Tienes que prepararte emocionalmente para lo que viene. Cuando se den cuenta de lo que hiciste, van a reaccionar. Van a intentar manipularte otra vez. Van a llorar. Van a suplicar. Van a hacerse las víctimas. Lucas va a decir que eres una mala madre, que los estás abandonando, que cómo puedes hacerles esto. Claudia probablemente intentará otro enfoque. Amenazas veladas, súplicas dramáticas. Tienes que estar preparada para mantenerte firme. Puedes hacerlo». Lo miré a los ojos. Este hombre me conocía desde hacía 20 años. Había llevado mi divorcio cuando mi primer esposo me fue infiel, antes de conocer a Ernesto. Estuvo conmigo cuando Ernesto murió. Había visto mis momentos más débiles, pero la mujer que tenía frente a él ya no era la misma. «Puedo hacerlo», dije, con una certeza que venía de un lugar profundo que ni yo sabía que existía. Ya no soy la mujer que era hace una semana. Esa mujer murió frente a esa puerta anoche. La que queda no tiene paciencia para las mentiras. Arturo se fue, y yo me quedé sola en mi casa, rodeada de silencio. Mi teléfono había sonado 20 veces más durante el día. Lucas, Claudia, incluso Sandra. No contesté ni una sola llamada. Los mensajes de voz habían pasado de una preocupación fingida a una irritación apenas disimulada. El último, de Claudia, decía: «Yolanda, no sé qué te pasa, pero esto es ridículo. Lucas está muy alterado. Cancelaste su cumpleaños sin siquiera avisarnos. Lo mínimo que puedes hacer es dar una explicación». Lo mínimo que puedo hacer. Qué concepto tan interesante. Durante 4 años hice el máximo. Di todo, pagué todo, perdoné todo, y ellos tomaron cada cosa como si les perteneciera por derecho, sin gratitud, sin amor, sin siquiera el respeto más básico. Ahora, por fin, iba a hacer lo mínimo. Y lo mínimo era exactamente nada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No soñé, no me desperté a las 3 de la mañana pensando en lo que había perdido. Dormí profundamente, como duerme alguien que por fin ha tomado una decisión de la que no se va a arrepentir. Me desperté a las 6, preparé café, me senté en la terraza y vi salir el sol sobre el mar. El cielo estaba despejado después de la tormenta. Todo se veía limpio, fresco, nuevo, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía estaba demasiado herida para eso. Pero era algo mejor que el dolor. Era determinación, era certeza, era saber que había dejado de ser una víctima y que estaba recuperando mi poder. El lunes amaneció frío y claro. Me levanté temprano. Me vestí con un traje gris perla que siempre me había hecho sentir profesional y en control, y me dirigí a mi oficina principal en el centro. Tenía reuniones programadas con los directivos de mis 3 empresas, no para hablar de Lucas, sino para asegurarme de que todos supieran que ya no tenía ninguna autoridad ni acceso a información confidencial. En la reunión de las 9 de la mañana, con los 5 principales gerentes sentados alrededor de la mesa de juntas, fui directo al punto. Con efecto inmediato, Lucas ya no forma parte de esta organización bajo ninguna circunstancia.
su acceso a los sistemas, su correo corporativo y cualquier privilegio que tuviera quedan revocados desde este momento. Si intenta obtener información o hacer solicitudes en mi nombre, deberán contactarme directamente para verificar. ¿Quedó claro? Hubo miradas de sorpresa, pero nadie hizo preguntas. Llevaba 35 años dirigiendo estas empresas con mano firme. Sabían que cuando hablaba con ese tono, no era momento de cuestionar nada. A las 10, Arturo me llamó. Ya está hecho. Las notificaciones se enviaron esta mañana por correo certificado. El banco confirmó que todas las transferencias automáticas están canceladas. El último pago de la renta que salió fue el de este mes, así que tienen hasta que termine el mes antes de que el arrendador los notifique. Las tarjetas de crédito adicionales fueron bloqueadas hace una hora y el cerrajero va en camino a la casa de playa ahora mismo. ¿Y Sandra?, pregunté. El desalojo está en proceso. Recibirá la notificación formal mañana. Tiene 30 días para desocupar, pero por el perfil que me diste, probablemente intentará contactarte antes. Le agradecí y colgué. Ahora solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:15, mi teléfono explotó, literalmente. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro, tan rápido que la pantalla no dejaba de vibrar. Lucas. 15 mensajes en 2 minutos. Los leí uno por uno, saboreando cada palabra de su desesperación mal disimulada. Mamá, ¿qué está pasando? Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Llamé al banco y dicen que tú la cancelaste. Debe ser un error. Mamá, contesta. Recibí una carta de tu abogado diciendo que ya no trabajo en las empresas. ¿De qué está hablando? Esto no tiene sentido. ¿Qué te hicimos? Claudia está llorando. Dice que la avergonzaste frente a sus amigas cuando su tarjeta no pasó. Contesta el teléfono. Voy a ir a tu casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Tienes que explicarme qué está pasando. Soy tu hijo. Ese último mensaje me arrancó una sonrisa amarga. Ahora sí era mi hijo. Ahora que el dinero se había acabado, de pronto recordaba el vínculo familiar. Qué conveniente. No respondí ni un solo mensaje. En su lugar, escribí uno solo, medido, frío, sin emoción alguna. No vengas a mi casa. No tenemos nada de qué hablar. Todo lo que necesitas saber está en las cartas de mi abogado. Respétalas. Enviar. Bloquear número. Bloqueé también el número de Claudia. Aunque todavía no me había escrito, bloqueé el de Sandra de forma preventiva. Y luego, por si acaso, cambié mi número principal. Y solo se lo di a 5 personas. Arturo, mis 3 gerentes de confianza y mi médico. El resto del mundo, incluido mi hijo, quedó fuera. Pasó una hora, luego otra. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de la recepcionista del edificio donde están mis oficinas. Señora Yolanda, hay un joven aquí que dice ser su hijo y que necesita verla con urgencia. Se ve muy alterado. ¿Le doy acceso? No respondí con firmeza. Y si vuelve, llame a seguridad. He dejado instrucciones claras de que no quiero tener contacto con él. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. Entendido, señora. Colgué y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Revisé contratos, firmé autorizaciones, hice llamadas a proveedores. La vida continuó. El mundo siguió girando, y resultó que podía funcionar perfectamente sin ser el banco personal de un hijo ingrato. A las 3 de la tarde, al salir de mi última reunión del día, encontré a Lucas esperándome en el estacionamiento de la empresa. De algún modo había logrado entrar, probablemente convenciendo a algún empleado que no conocía las nuevas instrucciones. Estaba junto a mi coche, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la furia y algo que podría haberse confundido con angustia si yo no supiera la verdad. Mamá, dijo, al verme acercar, tenemos que hablar. No puedes simplemente ignorarme. Me detuve a unos 3 metros de él, manteniendo la distancia, sujetando con fuerza mi bolso. No tengo nada de qué hablar contigo, Lucas. ¿Qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué hicimos mal? Su voz sonaba genuinamente confundida, como si de verdad no tuviera idea. Era mucho mejor actor de lo que pensé, o quizás se había convencido por completo de su propia mentira. El sábado, dije, con voz tranquila, manejé 6 horas bajo la peor tormenta del año para ir a tu cumpleaños.
Llegué a tu puerta a las 9 de la noche, empapada, cargando regalos, 80,000 pesos mexicanos en participaciones, envueltos como si fueran una bendición. Iba a tocar el timbre. Vi cómo su rostro empezaba a cambiar, cómo el color se le iba poco a poco. Pero la puerta estaba entreabierta, continué. Y escuché todo. Cada palabra, cada risa, cada plan, cada celebración anticipada de mi muerte. Escuché a tu esposa desear que me saliera de una curva. Y te escuché a ti reír con ella. Hablar de cuánto vale mi casa de playa. De lo ansioso que estás porque me muera para vender mis empresas y bloquear mi número para no volver a verme jamás. El silencio que siguió fue absoluto. Lucas abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió ninguna palabra. Su rostro pasó del shock a algo que podría haber sido vergüenza, si fuera capaz de sentirla. Mamá, estábamos bromeando, dijo al fin. Su voz sonó débil, poco convincente incluso para él mismo. No respondí con firmeza. No estaban bromeando. Tenían cálculos precisos. 24 millones por la casa de playa, 60 millones por las empresas y 16 millones por otras propiedades. Más de 100 millones de pesos. Eso no es una broma, es un plan. Esos no son números que se inventan para una broma. Son números que alguien investigó, calculó y planeó. Y las copias de llaves que Claudia hizo de mi casa, y los planes para vaciar mi caja fuerte antes de que empezaran los trámites legales, todo eso requiere premeditación, no humor. Lo vi buscar otra excusa, otra mentira, otro ángulo. No había ninguno. Lo tenía completamente atrapado. Mamá, quizá malentendiste. No malentendí nada, lo interrumpí. Estuve 10 minutos frente a tu puerta. Escuché todo con absoluta claridad, y luego me fui en silencio. Manejé otras 6 horas de regreso y tomé decisiones. Decisiones finales e irreversibles. No puedes hacer esto, dijo, y la furia empezó a reemplazar a la falsa contrición. Soy tu hijo. Tienes obligaciones conmigo. Mis obligaciones contigo terminaron cuando cumpliste 18 años. Respondí con calma. Todo lo que hice después fue por mi propia voluntad, y esa voluntad se acabó. Tienes trabajo, tienes esposa, tienes 2 manos y un cerebro funcional. Sobrevive con eso, como el resto del mundo. Nos vas a dejar en la calle, alzando la voz. La renta que tú pagas es lo único que nos permite vivir donde vivimos. Entonces consigan un departamento más barato, o un mejor empleo, o dile a tu esposa que trabaje tiempo completo, en lugar de planear cómo robar a su suegra. Tus problemas financieros dejaron de ser mi responsabilidad en el momento en que decidiste que yo valía más muerta que viva. Las palabras salieron frías, duras, sin una pizca de duda. Y con cada frase vi cómo él comprendía que algo fundamental había cambiado, que la madre manipulable que conocía ya no existía. ¿Y la casa de playa?, preguntó, ahora con desesperación evidente. Siempre dijiste que algún día sería mía. Mentí, dije simplemente. O mejor dicho, cambié de opinión. La casa de playa ahora está en un fideicomiso irrevocable. Ni siquiera yo puedo deshacerlo. Cuando muera, irá a organizaciones que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. Me pareció apropiado. Vi algo romperse en su expresión. Ya no era confusión ni vergüenza. Era pura rabia. Eres una vieja amargada, escupió. Siempre lo fuiste. Papá me lo decía. Decía que eras controladora, que usabas el dinero para manipular a la gente, que nunca supiste amar de verdad. Esas palabras deberían haber dolido. Probablemente esperaba que dolieran. Pero, curiosamente, no sentí nada. Si eso es lo que necesitas creer para justificar tu comportamiento, dije, adelante. Pero la verdad es que tu padre nunca dijo eso. Tu padre me amó hasta su último aliento, y yo lo amé a él, y te amé a ti más de lo que jamás mereciste. Pero ese amor se acabó frente a tu puerta la noche del sábado. Rodeé su coche, desbloqueé el mío con el control, y me subí. Golpeó la ventana. No hemos terminado de hablar, gritó. Bajé la ventanilla solo unos centímetros. Sí, ya terminamos de hablar, de relacionarnos, de todo. Si intentas contactarme otra vez, si te presentas en mi casa o en mi oficina, llamaré a la policía. Si intentas entrar a la casa de playa, será allanamiento. Arturo tiene instrucciones muy claras sobre cómo proceder.
Te sugiero leer con atención las cartas que recibiste. Subí la ventanilla, encendí el motor y salí del estacionamiento, dejándolo ahí de pie, con la boca abierta, entendiendo por fin que esta vez no iba a ceder, no iba a perdonar, no iba a rescatarlos. Esta vez era diferente. Esta vez era definitivo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de caos y calma. Caos en sus vidas, como Arturo me informaba en nuestras llamadas diarias. Calma en la mía, una calma que no había experimentado en años. El martes por la mañana, Arturo me llamó para informarme que Claudia había intentado contactarlo directamente, exigiendo una reunión para aclarar este malentendido. Él le respondió con cortesía que no había nada que aclarar, que todas las decisiones eran finales y que cualquier comunicación futura debía hacerse por escrito. Ella gritó algo sobre demandar por promesas incumplidas antes de colgar. Que lo intente, dije con calma. No existe un solo documento firmado que les prometa nada. Todo siempre estuvo a mi nombre. Siempre fue mi decisión y siempre tuve el derecho legal de cambiar de opinión. Arturo soltó una risa suave. Exactamente, eso, le dije, respondió. Pero probablemente intenten algo de todos modos. La desesperación hace que la gente tome decisiones estúpidas. El miércoles llegó con el aviso del arrendador del departamento donde vivían. La renta de ese mes había sido la última que pagué, y ahora tenían 15 días para cubrir la siguiente o iniciarían el proceso de desalojo. Lo supe porque Sandra, en un movimiento desesperado, logró conseguir mi nuevo número a través de alguien en mi oficina, que no debió dárselo, y que fue despedido ese mismo día. Me dejó un buzón de voz suplicante. Yolanda, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Claudia está devastada. Lucas no puede dormir. No pueden pagar la renta sin tu ayuda. Van a perder el departamento. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar a tu propio hijo en la calle? Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Volví a cambiar mi número. Esta vez, solo Arturo lo tenía, con instrucciones claras de filtrar cualquier comunicación estrictamente necesaria. El jueves fui a la casa de playa para supervisar la instalación de las cámaras de seguridad. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras el lunes, y ahora un técnico estaba instalando un sistema completo de vigilancia, con 8 cámaras cubriendo cada entrada y cada ángulo de la propiedad. Al entrar, encontré señales claras de que Sandra había intentado usar sus llaves la noche anterior. Había marcas alrededor de la cerradura principal, donde evidentemente había intentado forzar la entrada al descubrir que sus copias ya no funcionaban. Las nuevas cámaras registrarían cualquier intento futuro. Mientras el técnico trabajaba, recorrí la casa lentamente, viendo cada habitación con ojos nuevos. Esa casa había sido mi refugio durante años. La compré con el primer gran éxito de mis negocios. Elegí cada mueble, cada cuadro, cada detalle, y ellos solo la habían visto como mercancía, como algo que convertir en dinero lo más rápido posible después de mi muerte. Abrí la caja fuerte que Claudia creía que yo no sabía que ella conocía. Dentro estaban las joyas que Ernesto me había regalado durante nuestro matrimonio, algunos documentos importantes y una cantidad de efectivo para emergencias. Tomé todo y lo trasladé a una caja de seguridad en el banco. No iba a darles la satisfacción de encontrar nada de valor cuando finalmente aceptaran que esa propiedad nunca sería suya. Antes de irme, me senté en la terraza frente al mar, el mismo lugar donde me casé con Ernesto, donde celebramos tantas comidas familiares, donde Lucas jugaba cuando era niño. Los recuerdos eran agridulces, momentos buenos ahora contaminados por el conocimiento de que todo había sido, en gran parte, una actuación de su parte. Me pregunté en qué momento exacto había dejado de amarme. ¿Había sido algo gradual o hubo un instante específico? O quizá nunca me amó de verdad y yo simplemente había estado demasiado ciega para verlo. El viernes llegó con una carta de un abogado que representaba a Lucas y a Claudia. Era exactamente lo que Arturo había previsto. Una demanda por incumplimiento de promesa de herencia y por creación maliciosa de dependencia económica. Argumentaban que durante 4 años yo había creado una situación de dependencia financiera que había prometido verbalmente que serían mis herederos principales y que retirar ese apoyo de manera repentina constituía crueldad e incluso un tipo de abuso económico
donde la persona mayor usa el poder económico para controlar y castigar. Leí toda la demanda con Arturo presente. Cuando terminé, lo miré. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar? Negó con la cabeza. Cero. Primero, no existe ningún documento que respalde esas supuestas promesas. Segundo, tienes 63 años y estás en pleno uso de tus facultades mentales. 3 médicos pueden atestiguarlo si es necesario. Tercero, tienes pruebas documentadas de cada pago voluntario que hiciste, lo que demuestra que nunca hubo una obligación legal. Y cuarto, aunque no lo usaremos salvo que sea absolutamente necesario, tenemos tu testimonio de lo que escuchaste frente a su puerta, lo cual establece una causa legítima para cortar toda relación. ¿Cuánto tiempo tardará en resolverse?, pregunté. Probablemente 6 meses, hasta que un juez la deseche. Pero el solo hecho de presentarla ya les cuesta dinero que, según parece, no tienen. El abogado que los representa es de tercera. Seguramente les cobró poco porque sabe que no hay caso, pero quiere facturar horas. Es más teatro que una amenaza real. Asentí. Entonces que siga su curso. No voy a llegar a ningún acuerdo. No voy a negociar. No voy a ceder ni un centímetro. Entendido, dijo Arturo. Y percibí algo parecido a la admiración en su voz. Creo que nunca me había visto así, tan absolutamente inflexible. La verdad es que yo tampoco me había visto así antes. Era como si hubiera descubierto una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas, esperando el momento adecuado para despertar. Ese fin de semana fue el primero en años que pasé completamente sola por elección, no por circunstancia. No hubo llamadas de Lucas pidiéndome que fuera a verlos. No hubo mensajes de Claudia sugiriendo que nos reuniéramos a comer. No hubo Sandra ocupando mi espacio, consumiendo mis recursos, ensuciando mi casa. Solo estaba yo, mi café, mis libros y el sonido del mar desde mi terraza. Leí una novela completa, algo que no hacía desde hacía meses. Cociné solo para mí, porciones pequeñas de comida que realmente quería comer, no los platillos elaborados que solía preparar cuando ellos venían. Caminé por la playa al atardecer, descalza sobre la arena, sintiendo el agua fría en los tobillos. Y por primera vez en 4 años, no me sentí sola. Me sentí libre. El lunes de la semana siguiente, Arturo me informó que Lucas y Claudia habían abandonado el departamento en plena madrugada del domingo, dejándolo en condiciones deplorables. Según el arrendador, no habían pagado la renta ni dado aviso. Simplemente empacaron lo que pudieron y se fueron. El arrendador estaba furioso y hablaba de demandarlos por daños y rentas adeudadas. No es tu problema, me recordó Arturo al ver mi expresión. Ellos tomaron esa decisión. Son adultos enfrentando las consecuencias de sus actos. Tenía razón, pero hubo una pequeña parte de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, que sintió un pinchazo, no exactamente de culpa, sino de algo parecido a la tristeza, no por lo que les estaba pasando ahora, sino por todo lo que pudo haber sido si hubieran elegido ser distintos, si me hubieran amado en lugar de codiciarme. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad de la casa de playa captaron algo interesante. Claudia, llegando en taxi e intentando entrar por la puerta trasera. Al no lograrlo, probó las ventanas. Cuando tampoco funcionaron, dio toda la vuelta a la casa buscando algún punto de acceso. Las cámaras la captaron perfectamente. Su rostro de frustración, su lenguaje corporal agresivo, incluso el momento en que pateó la puerta con rabia antes de rendirse. Llamé a Arturo de inmediato. «Tenemos esto grabado», me dijo. «¿Quieres proceder por intento de allanamiento?» Consideré la pregunta con seriedad. Una parte de mí quería hacerlo. Quería usar todo el peso de la ley contra ella. Pero otra parte, la más sabia, sabía que eso solo prolongaría mi vínculo con ellos. «No por ahora», dije finalmente. «Pero conserva el video. Si intentan algo más, lo usaremos y enviaremos una carta certificada advirtiendo que fue grabada y que el próximo intento derivará en cargos penales». Arturo estuvo de acuerdo. A veces, la amenaza era más poderosa que la acción. 3 semanas después del incidente en la casa de playa, recibí información de una fuente inesperada. Una de las gerentes de mi empresa, Victoria, me pidió una reunión privada. Cuando entró a mi oficina, tenía una expresión incómoda. «Señora Yolanda, no sé si debería decirle esto, pero creo que tiene derecho a saberlo.
Se sentó frente a mí y respiró hondo. Mi prima trabaja en un hotel del centro. Dice que su hijo y su nuera han estado viviendo ahí desde hace 2 semanas. Al principio pagaban con una tarjeta, pero esa tarjeta fue rechazada hace 3 días. Ahora tienen una deuda de alrededor de 24,000 pesos, y el gerente está a punto de sacarlos. Están tratando de conseguir dinero, hablando con gente, pidiendo préstamos. Agradecí a Victoria la información. No me sorprendió. Sin mi apoyo financiero, sin ingresos reales propios, su caída había sido rápida y predecible. Una parte de mí se preguntó si debería sentir algo al respecto, pero al buscar dentro de mí, solo encontré un vacío donde antes había estado el amor maternal. No sentí alegría por su sufrimiento, pero tampoco compasión. Era como observar a desconocidos enfrentando problemas que ellos mismos habían creado. 2 días después, el gerente del hotel me contactó directamente. Había obtenido mis datos a través de Lucas, quien aparentemente le había dado mi nombre como garantía de que la deuda sería pagada. Señora, su hijo me aseguró que usted cubriría los gastos. Dice que hubo un malentendido familiar temporal, pero que usted es una empresaria respetable que cumple con las obligaciones de su familia. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Incluso ahora, incluso después de todo, seguía intentando usar mi nombre, mi reputación, mi dinero. Señor, dije con voz controlada, mi hijo es un adulto de 35 años. No tengo ninguna obligación legal respecto a sus deudas. No tenía mi autorización para usar mi nombre como garantía y no pagaré un solo peso de lo que debe. Le sugiero proceder con las acciones legales que considere pertinentes contra él, no contra mí. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente. Lamento haberla molestado. Colgué y llamé de inmediato a Arturo para informarle. Voy a enviar una carta a ese hotel y a cualquier otra institución que identifiquemos, me dijo, dejando absolutamente claro que usted no es responsable de las deudas de Lucas. También vamos a considerar acciones por el uso fraudulento de su nombre. La situación empeoró para ellos rápidamente. El hotel los expulsó esa misma noche. Según Victoria, cuya prima seguía informándole, tuvieron que llamar a Sandra para que fuera por ellos. Ahora los 3 vivían en el departamento de 2 recámaras de una amiga de Claudia, durmiendo en bolsas de dormir en la sala. La demanda que habían presentado contra mí fue desechada en la audiencia preliminar, exactamente como Arturo había previsto. El juez fue claro. Un hijo no tiene derecho automático a la riqueza de sus padres, y el apoyo financiero voluntario puede retirarse en cualquier momento y por cualquier motivo. Fue una victoria total. Pero la victoria en los tribunales no detuvo sus intentos de contactarme. Cambiaron de estrategia. En lugar de demandas y exigencias, comenzaron con súplicas. Llegaron cartas escritas a mano a mi oficina, de algún modo esquivando mi nuevo sistema de filtros. La primera era de Lucas. 3 páginas de letra apretada. Mamá, sé que cometí errores. Claudia y yo dijimos cosas terribles esa noche. Cosas que en realidad no queríamos decir. Estábamos borrachos, estresados, diciendo tonterías sin pensar. Nunca quisimos que murieras. Nunca planeamos nada real. Solo fueron palabras estúpidas. Ese tipo de cosas oscuras que la gente dice, a veces sin sentirlas de verdad. Por favor, tienes que creerme que te amo. Eres mi madre. No puedes abandonarme así. Necesito tu ayuda. Necesito tu perdón. Necesito que volvamos a ser una familia. Leí la carta una vez. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No había una sola palabra de verdadera responsabilidad. No había comprensión genuina de lo que habían hecho. Solo justificaciones, minimizaciones y más manipulación. La siguiente carta era de Claudia. Querida Yolanda, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero te escribo no por mí, sino por Lucas. Está destruido. No come, apenas duerme, llora todas las noches. La relación con su madre era lo más importante para él. Y perderla lo está matando. Sé que yo tengo la culpa de todo esto. Yo fui la que dijo esas cosas horribles. Yo fui la que lo influyó mal. Lucas es inocente. Él sí te ama de verdad. Si necesitas culpar a alguien, cúlpame a mí. Pero por favor no castigues a tu hijo por mis errores. Era astuta, tenía que admitirlo. Sabía exactamente qué botones intentar presionar. La carta de la nuera, arrepentida,
ofreciéndose como chivo expiatorio, apelando a mi amor maternal. Pero yo recordaba perfectamente las palabras de Lucas, sus comentarios sobre bloquear mi número, sus cálculos fríos sobre cuánto valían mis propiedades. Él no era una víctima inocente, era un participante entusiasta. Esa carta también terminó en la basura. Pasó un mes, luego otro. La primavera dio paso al verano. Yo seguí con mi vida, concentrándome en mis empresas, en mi salud, en redescubrir quién era yo, sin el peso de ser la madre explotada. Empecé a tomar clases de cerámica los martes por la tarde, algo que siempre había querido hacer y nunca había tenido tiempo. Contraté a un entrenador personal y comencé a hacer ejercicio con regularidad. Renové mi guardarropa, deshaciéndome de toda la ropa que había comprado pensando en lo que a Lucas le gustaría, en lo que impresionaría a Claudia. Compré prendas que me gustaban a mí, colores vibrantes que nunca me había atrevido a usar. Me corté el cabello con un estilo más moderno, más atrevido. Cuando ahora me miraba al espejo, veía a alguien distinta. Alguien más fuerte. Alguien que por fin se pertenecía a sí misma. Un martes de julio, mientras trabajaba en un jarrón de cerámica en mi clase, sonó mi teléfono. Era Victoria. Señora Yolanda, pensé que querría saberlo. Mi prima me contó que su hijo y su nuera se están divorciando. Al parecer han estado peleando constantemente desde que perdieron el departamento. Claudia lo culpa a él por haber perdido acceso a su dinero. Él la culpa a ella por haber dicho las cosas que usted escuchó. La situación está bastante fea. Le agradecí la información y colgué. Sentí algo, por fin. No era exactamente satisfacción, aunque había un poco de eso. Era más bien una sensación de cierre. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. Sin mi dinero, sosteniéndolos, sin el objetivo común de esperar mi herencia, no había nada real que los mantuviera unidos. Su relación había sido una sociedad comercial disfrazada de matrimonio, y cuando el negocio fracasó, la sociedad se disolvió. 2 semanas después, estaba cenando sola en un restaurante elegante frente al mar, disfrutando de langosta y vino blanco, cuando vi entrar a Sandra. Estaba con un hombre mayor, bien vestido, riéndose de algo que él decía con esa misma risa falsa que había usado conmigo tantas veces. La observé discretamente durante unos minutos. Estaba ejecutando exactamente el mismo patrón. La mujer encantadora en apuros, buscando a alguien con recursos que pudiera rescatarla. El hombre parecía completamente cautivado. Me pregunté si debía advertirle, pero decidí que no. No era mi responsabilidad salvar a todas las personas de los depredadores del mundo. Él tendría que aprender su propia lección, como yo había aprendido la mía. Terminé mi cena, pagué una cuenta generosa, dejando una propina del 30%, y salí del restaurante sin que Sandra me viera. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos. En agosto recibí una última comunicación, una carta certificada, esta vez solo de Lucas, sin la participación de Claudia. La letra era descuidada, las palabras estaban corridas, como si hubiera llorado mientras escribía. Mamá, este es mi último intento. Claudia me dejó. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Estoy viviendo en un departamento compartido con 3 desconocidos, durmiendo en un colchón en el suelo. No tengo nada, y sé que todo es mi culpa. No voy a mentir más, no voy a justificarme. Hice cosas terribles, dije cosas imperdonables, pensé cosas que ningún hijo debería pensar sobre su madre, y ahora estoy pagando todo. No te escribo para pedirte dinero. Sé que nunca me darás nada otra vez, y lo entiendo. Solo te escribo para decirte que lo siento, de verdad lo siento, y decirte que por fin entiendo lo que perdí. No perdí tu dinero, perdí a mi madre, y eso vale más que cualquier herencia, pero lo entendí demasiado tarde. La carta terminaba ahí, sin pedir nada, sin sugerir reconciliación alguna, solo una disculpa desnuda y cruda. La leí 3 veces. Busqué dentro de mí alguna reacción, algún impulso de perdonar, de rescatar, de volver a ser la madre que siempre había sido. Pero no encontré nada de eso. Lo que encontré fue algo distinto. Aceptación. Aceptación de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse, de que algunas traiciones son demasiado profundas para perdonarse.
y de que está bien soltar, incluso cuando se trata de tu propio hijo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré como las otras, pero tampoco la respondí. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta frente a la puerta de Lucas. 6 meses desde que escuché las palabras que destrozaron la ilusión de familia a la que me había aferrado durante años. Y en estos 6 meses, mi vida ha cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. No me he vuelto feliz en el sentido romántico de las películas. No encontré un nuevo amor, ni viví una transformación mágica, pero encontré algo mejor. Me encontré a mí misma, a la mujer que existía antes de ser madre, antes de definirse a través de su relación con un hijo que nunca la valoró. He recuperado mi espacio, mi tiempo, mi dinero y, más importante aún, mi dignidad. La casa de playa es solo mía ahora. Cambié los muebles de la sala. Pinté las paredes de un tono coral suave que siempre me gustó, pero que nunca me atreví a usar porque Lucas decía que era demasiado llamativo. Adopté una perra de un refugio, una Golden Retriever de 8 años llamada Luna, que había sido abandonada por su familia anterior. Nos entendemos perfectamente, ella y yo. Ambas sabemos lo que es ser descartadas por quienes se suponía que debían amarnos. Caminamos por la playa todas las mañanas y por la noche se acuesta a mis pies mientras leo en la terraza. Es compañía sencilla, sin agendas ocultas. Me quiere porque la alimento y la trato bien, no porque tenga propiedades que heredar. Mis empresas prosperan sin la distracción constante de los dramas familiares, sin las interrupciones de llamadas pidiendo dinero o ayuda. He podido concentrarme por completo en el trabajo. Cerré un contrato importante con una cadena minorista europea que va a triplicar nuestras exportaciones. Ascendí a 2 de mis empleadas más talentosas a puestos directivos, mujeres jóvenes y brillantes que me recuerdan a la persona que yo era a su edad. Les pago bien, las trato con respeto, y ellas responden con lealtad y un trabajo excepcional. Es una relación equilibrada, mutuamente beneficiosa, algo que nunca tuve con mi hijo. Victoria me contó hace un mes que vio a Lucas trabajando como mesero en un restaurante de comida rápida. Estaba más delgado, más envejecido, con profundas ojeras. Cuando me preguntó si quería que averiguara más detalles, le dije, no quiero saber. No es crueldad, es autopreservación. He aprendido que puedes amar a alguien durante años, darle todo lo que tienes, y aún así esa persona puede elegir traicionarte de la forma más vil. Y cuando eso ocurre, no tienes la obligación de seguir involucrada en su vida solo porque comparten sangre. La familia de sangre no es sagrada automáticamente. El respeto, el amor, la lealtad, esas cosas se ganan y se mantienen. Él perdió ese derecho. Claudia, supe, se mudó a otra ciudad con un hombre que conoció en línea. Alguien con dinero, por supuesto. Sandra desapareció por completo del radar. Probablemente encontró a su siguiente víctima. La demanda que intentaron quedó registrada en su historial legal, lo que hará más difícil que encuentren abogados dispuestos a ayudarlos si intentan algo similar con otra persona. Hay una justicia poética en eso. Las consecuencias no siempre llegan de la forma dramática que esperamos, pero llegan. Llegan despacio, en silencio, pero llegan. He pensado mucho en lo que hice mal como madre. ¿Consentí demasiado a Lucas? ¿Le di demasiado sin enseñarle el valor del trabajo? ¿Fue mi necesidad de amor lo que creó un monstruo? Probablemente hay algo de verdad en todo eso. Pero también he entendido que llega un punto en que los hijos se convierten en adultos responsables de sus propias decisiones. Lucas eligió mentir, manipular, planear. Esas fueron sus decisiones, no las mías. No puedo cargar con la culpa de sus actos para siempre. Hice lo mejor que pude con las herramientas emocionales que tenía. No fui perfecta, pero tampoco merecía lo que me hicieron. La carta que Lucas envió sigue en mi escritorio. A veces la saco y la leo de nuevo. Busco alguna señal de un cambio genuino, algún indicio de que por fin entendió. Tal vez lo entendió. Tal vez el sufrimiento lo transformó en alguien distinto, alguien capaz de un arrepentimiento real. Pero incluso si eso fuera cierto, no cambia mi decisión. El perdón no exige reconciliación. Puedo soltar el rencor sin volver a abrirle la puerta. Puedo desearle que encuentre su camino sin ser yo quien lo guíe. Esa ha sido la lección más difícil que he aprendido.
que amar a alguien no significa sacrificarse infinitamente por él, que a veces el amor más valiente es el que pone límites y los mantiene, incluso cuando duele. Cumplí 64 años el mes pasado. Lo celebré con mis empleados, con Arturo y su esposa, con algunos amigos del club de cerámica a quienes he ido conociendo. Fue una cena íntima, llena de risas genuinas, conversaciones interesantes, personas que están en mi vida porque quieren estar, no porque necesitan algo de mí. No hubo regalos extravagantes ni grandes gestos, solo buena comida, buen vino y, sobre todo, mejor compañía. Y cuando regresé a casa esa noche, con Luna esperándome en la puerta, moviendo la cola, me di cuenta de que, por primera vez en años, me sentía completa, no por lo que tenía, sino por todo lo que había soltado. El testamento permanece tal como lo redacté con Arturo. La mayor parte de mi patrimonio irá a organizaciones que ayudan a mujeres mayores, a refugios de animales y a programas educativos para jóvenes emprendedoras. Lucas recibirá su legado nominal, el mínimo indispensable para evitar una demanda, y ni un peso más es suficiente para que no pueda alegar que fue desheredado injustamente, pero ni remotamente cercano a lo que habría recibido si las cosas hubieran sido distintas. Si hubiera sido el hijo que yo creí que era, si me hubiera amado como yo lo amé, pero no fue así. Y estas son las consecuencias de sus decisiones. A veces, cuando camino por la playa al atardecer con Luna corriendo delante de mí, persiguiendo gaviotas que nunca va a atrapar, pienso en la ironía de todo esto. Querían que yo muriera para quedarse con mi dinero, pero al intentar acelerar ese proceso, revelando sus verdaderas intenciones, lo perdieron todo mucho antes de mi muerte. Se destruyeron a sí mismos con su propia avaricia. En realidad, yo no tuve que hacer mucho. Solo dejé de sostenerlos, dejé de rescatarlos, dejé de permitir que me usaran. La gravedad hizo el resto. Sin mi dinero como colchón, sin mis contactos como red de seguridad, cayeron rápido y duro. Y aunque no me alegra su sufrimiento, tampoco me siento culpable por ello. Sembraron vientos y cosecharon tempestades, como dice el dicho. He aprendido que la soledad que tanto temía no es tan terrible como pensaba. De hecho, hay una enorme diferencia entre estar sola y sentirse sola. Durante años estuve rodeada de familia y me sentía profundamente sola, utilizada, invisible, salvo por lo que podía dar. Ahora estoy sola la mayor parte del tiempo y me siento más acompañada que nunca. Me tengo a mí misma, tengo mi integridad intacta, tengo mi autorrespeto recuperado. Y resulta que eso basta, más que suficiente. Es todo. No sé qué le depara el futuro a Lucas. Deseo sinceramente que encuentre un camino para convertirse en una mejor persona, que aprenda de esto, que crezca, que algún día sea capaz de relaciones genuinas basadas en el amor real y no en el interés material. Pero ese es su camino, no el mío. Yo ya hice mi parte. Lo crié, lo alimenté, lo eduqué. Le di oportunidades. Ahora debe vivir con esas decisiones, como todos debemos vivir con las nuestras. En cuanto a mí, sigo adelante. Cada día es un poco más ligero que el anterior. El dolor se ha convertido en una cicatriz, presente, pero ya no sangra. Y he descubierto algo sorprendente. La vida después de los 60, después de la traición, después de soltar todo aquello que creías que definía tu existencia, puede ser extraordinariamente buena. Puede ser tuya de una manera que nunca antes fue. Y esa libertad, esa propiedad absoluta de tu propia vida, no tiene precio. Vale más que cualquier casa de playa, más que cualquier empresa, más que todo el dinero que ellos codiciaron. Vale todo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si alguna vez te han hecho sentir que solo vales por lo que das, te abrazo desde aquí. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete a Bóveda, Historias de las Abuelas, y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías perdonado a Lucas o también habrías cerrado la puerta para siempre? Y dime, ¿desde dónde nos estás escuchando hoy?